¿Estás emocionado? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso que se ha comunicado con nosotros, que nos habla de tantas maneras y en tantas formas nos comunica su gracia, su amor, pero que especialmente por tu palabra hablas a nuestros corazones y nos transformas y nos ayudas a conocerte mejor. Esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que seas tú quien nos instruye. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta mañana vamos a estudiar uno de los episodios más tristes en la vida de David. Una de las partes de lo que hemos estado estudiando de este hombre cuyo corazón era un corazón sujeto al de Dios, pero es una escena de gran dolor, es una escena de gran tristeza, de gran sufrimiento, y estoy seguro que todos nosotros vamos a encontrar algún punto de aplicación en nuestras vidas, porque como decía Oswald Chambers, el sufrimiento es algo bien misterioso, pero es algo que todos experimentamos. El asesino que estaba en la cruz, que se arrepintió de su pecado, estaba sufriendo igual que el asesino que estaba en la cruz, que no se arrepintió de su pecado, y ambos estaban sufriendo igual que nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la cruz. Y con eso podemos darnos cuenta de que el espectro del sufrimiento es tan amplio que toca a todos y cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas. Y eso quiere decir que tanto los cristianos como los que no creen en Dios, todos sufrimos y todos experimentamos quebranto. De hecho, en una ocasión, allá por el año del 325 después de Cristo, se hizo un concilio en un lugar que se llama Nicea, o se llamaba Nicea, y en este concilio llegaron todos los obispos, los pastores de las diferentes iglesias cristianas que estaban alrededor del mundo. Eran 318 delegados. Y de estos 318 delegados que representaban a la iglesia cristiana, líderes de la iglesia de la época, únicamente 12 de ellos, de todos estos 318, solo 12 no habían perdido un ojo, una mano, o no andaban caminando cojeando o algo por culpa de los tormentos y del quebranto y las torturas que habían recibido únicamente por ser seguidores de Jesús. La mayoría de los salmos, especialmente los de David, fueron escritos a partir del sufrimiento, a partir de ese tipo de experiencias tan difíciles y problemas que tú y yo hemos experimentado y que por eso son tan cercanos a nuestro corazón. Pero hoy no vamos a estudiar por qué sufrimos, sino que vamos a preguntarnos qué es lo que hacemos cuando estamos pasando por problemas. ¿Cómo reaccionamos en medio de los problemas? ¿Nos agarramos de Dios o le damos la espalda a Dios y empezamos a caminar en nuestra propia prudencia? Isaías 48:10 dice: te he escogido en horno de aflicción. ¡Wow! O sea, estamos en medio de los problemas. Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción. ¡Wow! Pero confía. Dice: yo he vencido al mundo. Y 1 Samuel 30 fue escrito como una de las peores cosas que le pasan a David. Dices, una de las peores cosas, pero ¿qué peor le pudo haber pasado? O sea, ya estudiamos que 7 veces lo trataron de matar. Ya estudiamos que una vez lo andaba persiguiendo Saúl como si nada y tenía en su desesperación que andarse escondiendo con los filisteos. Ya estudiamos que había empezado a vivir una doble vida por culpa del temor de que lo mataran. ¿Cómo es que le puede ir peor a David? Uy, cuando llegamos a este capítulo, te das cuenta que las cosas se pueden poner peor. Y tú crees que estás viviendo algo peor y a lo mejor eres una persona que se identifica con David y pensaste que las cosas no podían ponerse peores y de repente, tómala, se ponen peores. Y dices, cada vez se ve más duro, cada vez se ve más feo. Y si ese es tu caso, yo creo que 1 Samuel 30 va a ser de gran bendición a tu vida. La semana pasada, cuando estábamos estudiando esto, nos quedamos con que el ejército filisteo estaba listo para ir a atacar a Israel y habían rechazado la ayuda de David y lo mandan de regreso a su casa junto con todos sus hombres.
al lugar donde había estado viviendo desde hace 5 años, un lugar que se llamaba Ziklag. Y casi te puedes imaginar a estos hombres, van de regreso a su casa, después de haber ido hasta este lugar para la guerra, y en un viaje de 3 días, yo me los puedo imaginar que van esperando llegar a su casa, ver a su esposa, a sus hijos, abrazarlos. A lo mejor mi mujercita me va a recibir con unas quesadillas bien hechecitas y vengo del camino todo sudado y ahí voy a descansar. Y ahí vienen con los suyos. Y mira lo que dicen los primeros versículos. Leamos del versículo 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, déjame te platico algo acerca de los amalecitas. Estos cuates llegaban a una aldea o llegaban a un pueblo y arrasaban con todo lo que encontraban. Quemaban las casas y tomaban todo lo que podían. Quemaban las granjas, se llevaban a los animales, se llevaban a las mujeres, a los niños vivos, para luego venderlos como esclavos, o para usarlos ellos como esclavos y después deshacerse de ellos. Y era su forma de vida. Así vivían estos amalecitas. Esos mismos amalecitas son aquellos a los que Dios le había dicho a Saúl que los destruyera a todos, y que Saúl no quiso obedecer, y por eso Dios le quita el reino a Saúl. Y por ello es que la gente de David y toda la gente en ese tiempo no sabían dónde encontrarlos, porque eran nómadas, andaban de un lado para el otro, y lo más probable es que nunca los pudieran alcanzar o que nunca los pudieran encontrar. Y en medio de todo ese coraje, en medio de toda la frustración que sienten, luego volcan esos sentimientos no en los amalecitas, sino en ¿quién crees? En David. Y entonces ven a David, y a veces nos desquitamos con la gente, traemos mucho dolor, traemos mucho enojo, mucha rabia, y vamos y nos desquitamos con el primero que vemos. Pero en este caso, ellos tienen algo de razón en desquitarse con David, porque ahí andaba David de voluntario. ¡Ay, yo voy a ir a pelear con los filisteos! ¿Qué tenía que andar haciendo David metiendo la nariz donde no lo llaman? Cuando él se va con los filisteos, deja a su ciudad y a sus familias desprotegidos y solos, y mira lo que pasó. Y te puedes imaginar los comentarios de la gente de la aldea, cada vez más intensos en contra de David, cada vez más duros, cada vez más agrestes. Mira, hay veces que pasamos por cosas terribles y sentimos que ya no podemos más, sentimos que esa fue la gota que derramó el vaso. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y sí es cierto, David había estado viviendo una doble vida. Había estado haciéndoles creer una cosa a los filisteos y otra a los judíos, y esto había impactado muchísimo a la gente que estaba bajo su cuidado. Pero también es cierto que Dios está permitiendo estas cosas porque es como está moldeando el carácter de David y como lo va a preparar para que sea el rey que Dios quiere que sea más adelante para la nación. Cualquier persona en el liderazgo enfrenta las críticas de los demás, y en ocasiones uno se siente bastante solo, bastante señalado, pero Dios usa esos momentos para moldear, para trabajar en tu vida, para trabajar en mi vida. Y la verdadera pregunta de David no es, Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Sino la pregunta de David es, ¿y ahora qué hago?
Estoy en medio de este problema, no sé para dónde correr, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y es precisamente la pregunta que hace este hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Dice lo que leímos, que David se fortaleció en Jehová su Dios. No salió a discutir con sus acusadores, no salió a defenderse. Pero tampoco fue y se metió a su cama y se hizo bolita y se quedó ahí dormido todo el día. Y estoy triste, estoy deprimido, ahí encerrado en su recámara. ¿Qué hizo? Corrió y se fortaleció en el Señor. Me diría Marta, bueno, pero pues, ¿qué quiere decir eso de fortalecerte en el Señor? Barájanosla más despacio. Hace unas semanas leímos en el capítulo 23 de Primera de Samuel, un día que David estaba en una situación tremenda, acorralado por Saúl, que viene su mejor amigo, ¿te acuerdas? Jonatán. Y dice que Jonatán fortaleció su mano en el Señor. Y es la misma frase que estamos viendo aquí en el capítulo 30. Casi son las mismas palabras en hebreo. Ok, ¿y cómo le fortaleció en el Señor? En aquella época Jonatán vino y le dijo, David, acuérdate que Dios envió a su profeta para ungirte como rey de Israel. Acuérdate que Dios ha tenido promesas sobre tu vida y acuérdate que Dios es fiel y que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido acerca de ti. Y nos dice que David fue fortalecido en el Señor. ¿Querrá esto decir que mientras el pueblo está afuera queriendo linchar a David y queriendo apedrearlo, él entonces dijo, yo voy a ser el rey de Israel y se fortaleció en el Señor? Yo lo dudo. Pero lo que sí creo es que David recordó que Dios es un Dios fiel, que es un Dios que cumple sus promesas. ¿Y qué quiere decir eso para ti y para mí? Yo creo que fortalecernos en el Señor es que recordemos las promesas que Dios ha hablado acerca de ti y de mí. Que recordemos que Dios es un Dios fiel a su palabra. Que recordemos cosas como Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O a lo mejor pasajes como Efesios 1 del 7 al 8, que dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo que sobreabundar para con nosotros. ¿Me explico? A lo mejor Hebreos 9:15, que dice que a los que llamó vamos a recibir una herencia eterna en la presencia de Dios. O Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y más adelante el versículo que sigue dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y más adelante dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Wow. Eso te fortalece en el Señor. Te recuerda sus promesas. Mira, esta mañana tempranito tuve poquito de tiempo para calificar unos exámenes del Instituto Bíblico. Y una hermana que tiene como 30 años en el Señor estaba aprendiendo tantas cosas tan rápido de Dios, de su palabra, y estaba tan emocionada en la respuesta. Y digo yo, gracias Señor, porque no importa si eres un nuevo creyente, no importa si tienes toda tu vida en el Señor, su palabra cada vez nos enseña, nos instruye, nos guía y nos da todas estas promesas. Y muchas veces, cuando estamos en dificultades, empezamos a escuchar todo tipo de voces. Empezamos a escuchar la voz de nuestras circunstancias que te dicen, ya ves, no vas a salir de ahí. Mira nomás el lío en el que te metiste. A ver ahora qué te va a pasar. Pero la otra voz, la voz de la fe, que nos dice, mira, ¿sabes qué? Tu Dios es suficiente para tomarte y para sacarte y para redimir los problemas en los que te has metido. Yo no sé si estás en una situación difícil en este momento, pero en lugar de hacerte bolita y en lugar de lamentarte en algún rincón o no querer levantarte de la cama, toma tu fuerza del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te traiga a la memoria todos esos pasajes que Dios te ha hablado antes, todas esas cosas donde Dios te ha dicho, mira, yo soy tu Dios. Yo soy tu ayudador, y que te ayude a darte cuenta de que el Todopoderoso no te ha dejado, que puedes confiar en Él
que puedes depender de Él en cada área de tu vida. ¿Estás ahí? Estamos desanimados y no sabemos cómo actuar. Es difícil. Miren, el Salmo 40, David describe una situación que bien podría aplicarse al momento que él está viviendo. Fíjate cómo empieza. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre la roca, es lo que quiere decir. Y enderezó mis pasos. O escucha las palabras de David en el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¡Wow! Y tenemos aquí a David, mientras sus hombres están afuerita amotinándose, queriendo lincharlo. Pero David encuentra su fuerza en Dios y dice: ¿sabes qué? Vamos a agarrar al toro por los cuernos. Y mira el versículo 7, vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Te acuerdas de Abiatar? Abiatar era uno de los sacerdotes que habían estado en Nob cuando llegó Saúl y empezaron a matar a todos los sacerdotes. Y por este versículo sabemos que Abiatar estaba con David. Entonces David le dice a Abiatar: ¿sabes qué? Tráeme el efod, por favor. Y el efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes que se ponía en el pecho. Y tenía 12 piedras, y cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Pero también tenía un par de objetos, el Urim y el Tumim, que eran unos objetos que los sacerdotes usaban para discernir con claridad la voluntad de Dios. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Queremos saber de manera específica la voluntad de Dios. Le habla al sacerdote y le dice: ¿qué hacemos? ¿Debemos seguir a los amalecitas o no? Oye, David, ¿cómo si debemos seguir a los amalecitas? Pues se llevaron a tus esposas, a tus hijos, a los hijos de todos los demás. ¿Cómo preguntas eso? Lo que pasa es que no es tan sencillo. Te había dicho que los amalecitas eran nómadas y nadie sabía dónde se habían ido. No es como aquí que si se fueron para el norte, pues nomás hay una carretera para el norte, ¿verdad? Pero en aquella época no había esas carreteras. En aquella época agarraban para el monte, agarraban para el desierto, agarraban para allá. ¿Cómo sabes para dónde se fueron? Entonces no era tan fácil. Y David dice: ¿qué hago, Señor? ¿Los persigo? ¿Los vamos a encontrar? Ellos podrían haber salido a algún lugar y nunca volverlos a encontrar. Simplemente ir caminando en sentido contrario. Y el sacerdote le dice: sí, van a tener éxito. Van a tener éxito. Y David toma a sus 600 hombres. ¿Ok? ¿Y ahora para dónde le damos? Y bueno, para David en ese momento fue obvio salir hacia el sur, porque David sabía, como Saúl, que a veces puedes estar persiguiendo a un hombre y no encontrarlo. Dios le había dicho: los vas a encontrar. Y con esa información tan limitada, David le creyó a Dios. Déjame decirte algo: David representa a cada cristiano que vive su vida con la seguridad de que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Sabemos que Dios no le iba a ir diciendo a David: a la derecha a David, a la izquierda a David, es por aquí, es atrás de aquel monte, porque así es como pasa en nuestras vidas. Dios no siempre nos dice específicamente todas las cosas, pero sí nos hace saber el resultado final. Y tenemos que aprender a confiar en Él. David tuvo que usar su inteligencia, tuvo que buscar el rastro de estos hombres y empezar a seguirlo para alcanzarlos. Era una situación muy tensa. Y cada momento, en cada circunstancia, su confianza estaba en Dios. Mire el versículo 9. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban,
Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Aquí nos damos cuenta de lo tremendo de la travesía de estos hombres. ¿Te acuerdas? Los hombres de David debieron haber estado exhaustos. Llevaban 3 días de viaje para llegar hasta su ciudad, a Ziklag. Y cuando llegan ahí, encuentran la ciudad quemada, encuentran a sus esposas, a sus hijos raptados. Dice que lloraron hasta que se les agotaron las fuerzas, e inmediatamente, con la poquita comida, con la poquita agua que pudieron haber dejado los amalecitas, salen corriendo a perseguirlos. Imagínate cómo estaban de cansados. Estaban agotadísimos. Llegan ahí al torrente de Besor y una tercera parte de los hombres se quedan ahí, pero el resto sigue adelante. Y así nomás, de repente, uno de los hombres de David se encuentra en medio del desierto a un egipcio. Y dice que esto está raro, un egipcio aquí en medio de la nada. Y agarran al egipcio y van con David y le dicen: mira, nos encontramos a este egipcio. Y este egipcio estaba también exhausto, estaba muy débil. Y antes de que lo pudieran interrogar, le dan un poquito de agua, le dan un poquito de comida. Y resulta que el tipo no había comido ni había bebido nada en 3 días. O sea, estaba al borde de la muerte. Una persona que no toma agua en 3 días es porque ya está contando nubecitas, ¿verdad? ¿Te imaginas 3 días? Lo reaniman y lo interrogan. Y mira el versículo 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Wow. La imagen aquí es la imagen de un esclavo egipcio que en el camino se enfermó y su señor dijo: ya no me sirves, fuera, a que se muera ahí en medio del desierto, abandonado. Y así como las familias de David, este esclavo en algún momento fueron a su aldea, los agarraron y se los llevaron esclavos, y los vendían y los maltrataban. Y este hombre era una víctima de una amalecita. ¿Pero qué crees? Él sabía dónde podían encontrarlos. Y David le dice: guíanos hasta donde están ellos. Y el esclavo le dice: pues sí, pero júrame que no me vas a matar. Total, que le promete David que no lo va a matar. Y mira el versículo 16. Dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Mira, aquí puedes ver el tamaño del campamento de los amalecitas. Debió ser un campamento enorme. Si llegaron y estaban borrachos y estuvieron peleando desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, 1 día y medio peleando, y los que escaparon, los poquitos que pudieron escapar, eran 400. Dices, imagínate el gentío que eran estos soldados. Pero desde la perspectiva de David y desde la perspectiva de los hombres de David, esta era la respuesta a sus oraciones. Dios había respondido, Dios los había llevado hasta ahí. Y nada más te puedes imaginar, cuando el esposo va corriendo y ve a su esposa y se arroja a sus brazos y la besa y lloran y llegan los hijos y gracias a Dios porque nos permitió encontrarnos. Gracias porque están bien. Gracias porque nos permitió que podamos regresar a casa. ¿Te imaginas eso? Ha de haber sido algo impresionante. Y encima de todo el botín. Porque el botín de los amalecitas, después de haber invadido a todos, debió haber sido enorme. Total que agarran todo lo que pueden, agarran el ganado y muy lentamente van caminando de regreso hacia su casa. ¿Pero qué crees? Cuando llegan al torrente de Besor, ahí donde estaban los 200 hombres de David,
Los 400 que habían ido a la batalla estaban bien enojados. Y estaban bien enojados porque ellos habían tenido que ir a pelear, porque ellos habían tenido que seguir adelante, y estos otros se habían quedado ahí muy a gusto descansando en el torrente de Besor. Y entonces les dicen, ¿saben qué? Sí, aquí están sus familias, pueden quedarse con sus familias, pero no me importa si tu casa esté en cenizas, no me importa si te hayas quedado en la calle, lo único que vas a recibir es a tu familia, no te vamos a dar nada del botín, porque ustedes no fueron a pelear con nosotros. ¡Wow! Confórmense con que tienen a sus familias. ¡Qué tremendo!, ¿no? Versículo 23, mira lo que dice David. Dice, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. No hagan esto con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque David sabe que el poder haber encontrado a los amalecitas y que el haber encontrado a sus familias no es porque él fuera muy abusado, ni es porque sus hombres fueran muy inteligentes o muy poderosos, sino porque, y el hecho de que estuviera este hombre egipcio ahí medio muerto y se lo encontraran a la mitad del camino, y el hecho de que llegaran al campamento y todos estuvieran bien borrachotes y pudieran haberlos vencido a todo ese gran ejército, fue porque Dios estaba favoreciéndoles. Porque la mano de Dios estaba de su vida. No era la capacidad de David, no era la capacidad de esos 400 hombres. Lo que lograron fue un regalo de Dios. Y mira, esto es lo que tenemos que aprender. Cuando sufrimos, y todos sufrimos, pero cuando sufrimos y salimos de una situación terrible, tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Tenemos que estar muy agradecidos con su gracia, con su misericordia. Cada bendición que tienes sobre tu vida es un regalo de Dios. Cada bendición, cada bocanada de aire que entra, cada vez que te levantas en la mañana. Mira, cuando tienes salud, pensamos que es normal, pensamos que así tiene que ser. Pero déjame decirte algo, es un regalo de Dios. Por eso es que David trata a los cansados, a esos 200, de la misma manera que trató a los 400 que salieron de la batalla. Por eso es que tomó una gran porción de los despojos y se las mandó a los ancianos de Judá y les dijo, ¿saben qué? Esto es para ustedes, porque sé que también pasaron quebranto, porque sé que también sufrieron por culpa de los amalecitas. Y el sufrimiento a veces puede hacer que nos amarguemos. El sufrimiento a veces puede hacer que seamos hoscos con los demás, que no queramos desprender, me han quitado mucho, ahora no quiero dar nada. Pero también puede hacer que nos demos cuenta lo que debimos haber sabido desde el principio, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Dios, que cada palpitar de nuestro corazón es un palpitar que viene de Dios, que cada día de salud, que cada día que tenemos un buen día, no es lo normal, no es porque así deba de ser, sino porque Dios es misericordioso y tiene misericordia de nosotros. Y cuando nos damos cuenta que todo depende de Dios, podemos darle gracias. Y eso nos permite también tener gracia hacia los demás. Mira, hay muchas lecciones aquí en 1 Samuel 30. Pero hemos aprendido que cuando sufrimos, incluso cuando sufrimos por culpa de nuestro pecado, tenemos que voltear a Dios. Tenemos que fortalecernos en Él. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Pero también aprendemos que su misericordia es grande, incluso en el día malo. Y nos pide que nos acordemos que por su misericordia Él nos libertó. Mira, voltea al Señor en el día malo. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a venir a ti, a arrepentirme de mi pecado, a tener fe, a creerte cuando las cosas no marchan bien. Pero también ayúdame a acercarme a aquellos alrededor de mí que están sufriendo, aquellos que están pasando por un momento difícil y que yo puedo venir y que puedo ayudarles y que puedo exhortarlos y que puedo caminar con ellos al lado de su sufrimiento. Déjame decirte algo, Dios te ha llamado con un propósito y para su gloria.
y para que nos fortalezcamos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Estás ahí? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Y te doy gracias porque tú eres un Dios tan maravilloso, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras faltas, tú siempre estás accesible, tú siempre estás cerca. Y podemos venir a ti, podemos fortalecernos en ti. Señor, ayúdanos a pedirte perdón. Ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento y a gozar de esa libertad, de esa gracia y de esa misericordia que solo tú nos das en Cristo Jesús. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser de aliento y podamos ser un soporte para los demás. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.